Queremos encontrar el límite como x se aproxima a 0 de la raíz cuadrada de 1 dividido por x. Determinar este límite significa encontrar el valor. La función se aproxima como x se aproxima a 0 desde el lado izquierdo y el lado derecho. Y para que existe este límite, el valor de la función debe ser el mismo desde el lado izquierdo y el derecho de 0. Aviso: si intentamos realizar una sustitución directa para encontrar este límite, tendríamos 0 dividido por 0, que es una forma indeterminada de un límite. Para ver si este límite existe, comience a graficar esta función. Así que aquí está el gráfico de nuestra función. Aquí es x igual 0. Y queremos aproximar el 0 desde el lado izquierdo y el derecho, y vea si acercamos el mismo valor de la función. Y podemos decir, gráficamente, nos estamos acercando al mismo valor de la función, incluso si este gráfico tiene un agujero en x igual 0, lo que significa que la función no existe en x igual 0, el límite todavía existe. Y realmente podemos decirlo: parece que será más 1 2. Pero si queremos encontrar este límite analíticamente, debemos manipular esta función para que podamos realizar una sustitución directa para encontrar este límite. Para encontrar este límite, tenemos que racionalizar el numerador, lo que significa que multiplicaremos el numerador y el denominador por el conjugado del numerador, lo que significa que multiplicaremos la parte superior e inferior por la raíz cuadrada de más 1. Así que vamos adelante y hagámoslo. Otra vez, estamos multiplicando tanto el numerador como el denominador por el conjugado del numerador. Cuando hacemos esto, dejamos el denominador en forma factorizada y adelantaremos multiplicar el numerador. Así tenemos el límite como x enfoque 0. Y otra vez dejamos el denominador en forma factorizada, para tener x más 1. Y ahora en el numerador, 4 productos. El primer producto es la raíz cuadrada de x más 1x, la raíz cuadrada de x más 1, que simplificará a solo un factor de x más 1. Y luego tenemos la raíz cuadrada de x más 1 por 1, que sería más raíz cuadrada de x más 1. Pero entonces avise: como tenemos menos 1x, una raíz cuadrada de x más 1, entonces tenemos raíz cuadrada de x más 1. Aviso: como estos dos términos son opuestos, que siempre deben ser el caso en múltiples conjugados. Y luego finalmente tenemos menos 1x más 1, que es menos 1, 1. Ahora más adelante y simplificaremos el numerador. De nuevo, estos dos términos son opuestos. Esto será igual al límite como x se aproxima a 0. De aviso: en el numerador tenemos x más 1, 1, que simplemente simplifica a x y el denominador se queda mismo. Pero aviso: como ahora tenemos un factor común de x entre el numerador y el denominador, que se simplifica a 1. Así que ahora tenemos el límite como x enfoque 0 de 1 dividido por la raíz cuadrada de x más 1 más 1. Y ahora podemos encontrar este límite realizando sustitución directa. Deberíamos tener un dividido por bien, si x igual 0. Esta es la raíz cuadrada de 1 más 1, así que esto se simplifica muy bien a 1 2, que es nuestro límite. Aviso: como una vez realiza la sustitución dejamos la nota de límite aquí. Y si regresamos a nuestro gráfico por un momento, estamos correctos cuando asumimos que al acercarse a 0 desde la izquierda y a la derecha estamos acercando el valor de la función de 1 2. Espero que encontraste este ejemplo útil.